violencia. La Policía Metropolitana de Las Vegas difunde las imágenes del tiroteo que cobró la vida del hombre cuya familia asegura padecía de sus facultades mentales. Ellos consideran que el uso de la fuerza por parte de la policía fue excesiva, pero hoy los oficiales revelaron por qué es que decidieron hacerlo. Veamos. Son los últimos minutos de vida de Robert Pitcher, de 51 años. Se le ve sosteniendo un cuchillo y resistiéndose a los petardos no letales que eran lanzados por agentes de la policía que trataban de detenerlo. El hombre se negó a soltar el cuchillo. Entonces el hombre avanzó contra los oficiales, que causó que los oficiales le dispararan al hombre. El incidente ocurrió el 25 de noviembre, cuando la madre de Pitcher llamó a la policía para decir que su hijo tenía intenciones de suicidarse. Según declaraciones de la familia a las autoridades, Pitcher había perdido a un hijo recientemente víctima de una sobredosis de drogas y estaba atravesando por una crisis de salud mental. Que eso que le hicieron a él no es justo. Aparte que nosotros pedimos ayuda, no que lo mataran, porque yo les expliqué a ellos que tenía problema mental. Sin embargo, la policía argumenta que trataron de calmarlo en repetidas ocasiones y que no fue hasta que se abalanzó con el cuchillo que abrieron fuego. Los agentes involucrados fueron identificados como Philip Dean, Oscar Nuño Reynoso y Kyle Corso, quienes fueron puestos en ausencia administrativa en lo que concluye la investigación. A raíz del incidente, la policía envió un mensaje de atención para las personas que están atravesando por crisis de salud mental. Hay muchos lugares donde pueden recibir ayuda. Pueden llamar al 988, que es la línea de prevención del suicidio y crisis. Siempre alguien les va a poder contestar en español y ofrecerles ayuda. Y en caso de haber sobrevivido, Pitcher habría enfrentado cargos criminales por intento de homicidio, agresión con arma mortal y por resistirse a un oficial. Gracias por seguir en sintonía. La Policía Metropolitana reveló las imágenes del tiroteo que el fin de semana le costó la vida a un hombre. Los oficiales involucrados indicaron que la víctima portaba un cuchillo y se negó a entregarlo. Para conocer los detalles, nos enlazamos en vivo con Víctor Sánchez, quien se encuentra desde la sede de la Policía Metropolitana. Víctor, buenas noches, adelante. Juanita, así es, este fue un hecho que comenzó con una llamada sobre una persona extraviada, pero que terminó con un tiroteo que involucró por séptima vez en lo que va del año un oficial de la Policía Metropolitana. Hace minutos estuve aquí en conferencia de prensa sobre este suceso y aquí les traigo los detalles de este lamentable hecho que terminó con un final fatal. Drop it, hey! Drop it, Robert! Watch crossfire! Estas son las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas, involucrados en un tiroteo ocurrido en la madrugada del 25 de noviembre, en la cuadra 3900 de Lansdowne Place. Get him again, get him again! Robert, drop the knife, sir. Encontraron a un hombre armado con un cuchillo. Los oficiales intentaron hablar y hacer que el hombre soltara el cuchillo. Una vez en la zona, los uniformados hicieron contacto con este sospechoso que efectivamente, armado con un cuchillo, se negaba a obedecer las continuas órdenes de alto. Robert, don't do it! Robert, just throw it on the ground, dude. Según la información que manejaban los oficiales, el hombre tendría tendencias suicidas, por lo que dispararon hasta 18 veces con munición no letal, intentando arrestarlo con vida. Robert, drop the knife! Drop it, Robert! Sin embargo, y en algún punto, el sospechoso, aún armado con el cuchillo, cargó en contra de la uniformada, acción que forzó a los oficiales Philip Dean, Oscar Nuño Reynoso y Kyle Corso a utilizar sus armas de reglamento, impactando en varias oportunidades al sujeto a fin de lograr detenerlo. Robert! Robert! Drop it! El hombre siguió avanzando contra los oficiales, obligándolos a usar arma letal.
como Robert Pitcher, de 51 años. Fue identificado este sospechoso que, armado con el cuchillo que ven en pantalla, atacó a los oficiales involucrados. Pitcher fue declarado muerto en la escena por el personal médico. Drop it, hey! Drop it, Juanita, las autoridades recuerdan que hay recursos disponibles para usted, algún familiar o conocido que esté atravesando una difícil situación. La línea nacional contra el suicidio es solo 3 números, 988. Repito, 988, 13 dígitos que pueden salvar una vida. Desde la ciudad de Las Vegas, Víctor Sánchez, Univisión. Un número muy importante de recordar, 988. Víctor, muchas gracias por esa información.